9. Ahí va. Bueno, ahora sí. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas en el momento en que se encuentran escuchando esta clase. Bueno, Patri y Mica, acá tuvimos una pequeña intro, hablamos un poquito bueno, de preferencias, profesiones que se comparten, destinos, nuevas elecciones, así que hacia allá vamos, ¿sí? Entendiendo un poco, hoy la idea es que podamos ver organigrama y liderazgo. Y quiero preguntarles específicamente, ¿qué saben de estos temas? Ya sea porque en el trabajo lo aplican, ya sea porque alguna vez leyeron un libro, es válido también no saber, ¿sí? Y las invito a pensarlo. Vamos a hacer al revés, vamos a comenzar con liderazgo y después vamos a ver organigrama. Y las invito a pensar también en esto de no solamente el liderazgo como algo laboral, empresarial, sino en esto de cómo lideran su vida o cómo piensan que lideran su vida. Bueno, particularmente desde mi punto de vista, yo siempre he estado trabajando en tema de liderazgo porque estuve en los scouts desde muy chiquita, desde los 7 años, y ahí siempre como que nos fomentaban el liderazgo. Y particularmente me pasa que nunca, siempre que he tratado de trabajar en algo como en una empresa, algo más estructurado, y cuestiones así, como que no termino de entrar porque es como que yo quiero liderar. Y yo quiero tener como mis propias cosas, mi propia empresa, mi propio camino. Y a la larga siempre he terminado así. De hecho, hoy en día, a pesar de que soy química, como estamos hablando hace un ratito, yo trabajo realmente en una inmobiliaria. Yo llevo el área de ventas y también tengo mi propio negocio en viajes, mi agencia de marketing en Venezuela. Y es como que yo quiero ser la líder de mi camino. Siempre lo aplico así. Y de una manera u otra termino siendo líder en cada cosa en la que me meto, no porque quiera, pero inconscientemente pasa. Con amigos soy la que organiza la salida, la que organiza acá, todo. Siempre que me pasa y no sé, siento que ya es un punto como que ha calado mucho en mí todo el tema del liderazgo. Ujú. Bien, te escucho y escucho como que hay algo, vamos a decir, natural en vos, hay un envión. Es esto que es inconscientemente. Yo te lo regalo para Mm. pensarlo, ¿sí? Porque ya es como, es una marca personal tuya, es que está en tu ADN, ¿sí? Organizo la salida, tenés 2 emprendimientos, ¿sí? Hay algo que en la estructura corporativa sucedió y que de repente saliste de ahí y te diste cuenta que, bueno, al no poder o de repente no sentirte cómoda, ¿sí? Con esto de que había algo más fuerte en vos. Me parece que es algo como hasta superador, que está bueno. Tener ese timing, esa sabiduría de entender hasta dónde, cómo, cuándo quiero hacer lo que estoy haciendo, también nos lleva a esto de cómo lideramos nuestra vida, cómo nos manejamos, ¿sí? ¿Cómo es este comportamiento? Y después cada una va a tener su particularidad, ¿sí? Capaz Mica, ahora vamos a preguntarle a Mica si es que tiene ganas de compartir, digo, capaz las tres lideremos o nos consideremos que lideramos nuestras vidas, pero capaz lo hacemos de diferentes maneras, ¿sí? Y esas particularidades son las que hacen a lo que, dentro de lo que es, vamos a decir, un negocio, sea nuestra marca personal, sea nuestra esencia, sea nuestra particularidad, nuestro ADN, ¿sí? Gracias, Patri, por compartir. No hay nada. Mica, ¿nos querés compartir algo de tu liderazgo? ¿O qué Yo pensás acerca de? me veo muy identificada, como que cada vez siento que me parezco más a Patri, porque también somos hermanas gemelas separadas al nacer. Definitivamente. Eh, pues yo también, en ese sentido, bueno, en el trabajo, o sea, no es que soy mi propio jefe, pero sí como la persona que organiza desde los regalos de cumpleaños, que me parece algo tan básico. Como hago la lista de los cumpleaños, organizo eso, organizo las despedidas, como las bienvenidas, como los cumpleaños, como las fiestas o todo.
Y en el trabajo también es como soy yo la que lleva la red, la que tira las ideas, o como que constantemente me estoy como metiendo en diferentes cosas para terminar liderando las, como las cosas que hay que hacer y que nadie quiere, o nadie tiene como el empuje para hacerlas en definitiva. Y es como que al fin y al cabo las termino haciendo sola y bueno, y como que todo el mundo, bueno, sí, listo, ya está, hay quien las haga, ¿no? Eh, pero bueno, es bueno y es malo, yo creo. Porque bueno, como que tenés como esas ganas y ese empuje de hacer, pero también está como la otra parte de, eh, no sé si forma como el concepto de ser líder, de saber delegar, ¿no? Eh, y bueno, también un poco está eso y en mi caso yo no sé delegar. Pero no porque crea que lo hago mejor o peor que otro, sino porque hago, digamos. Nada, eso. Voy. Bien. Entiendo tanto, a mí me ha pasado un montón, hasta que emprendí como que no puedo hacerlo todo sola, entonces era como que esto lo puede hacer alguien más, dáselo a ese alguien, y me ponía yo como esa freno de aprende a soltar, a dejar que la gente te ayude, no eres tú sola en el mundo, y en la vida me ha cambiado después de que hago eso realmente. Sí, también es como el hecho de que cuando vos liderás por ahí diferentes proyectos, es como que el otro está cómodo, ¿no? Porque bueno, sabe que lo vas a hacer, ¿no? Y que lo vas a hacer bien. Sí. Entonces, o bueno, lo mejor posible, creo yo. Pero bueno, creo que forma parte de ser líder de como de dividir las tareas por ahí, si bien querés como liderar y sacar adelante un proyecto y ser capaz de decir, bueno, delego tales cosas y cada uno tiene sus tareas. La teoría la sé, pero la práctica todavía no la estoy pudiendo aplicar. La buena noticia, Mica, es que se puede. Y creo que también Patri nos trae un aporte, y tomo permiso de esto, en el sentido de que preguntarnos, o si en algún momento en el que Patri hizo ese clic, ¿sí? Ese cambio donde aprendió y entendió que otra persona también lo podía hacer. Digo, esto de no delegar, que no está ni bien ni mal, es una postura, ¿sí? Y cada uno hace lo que puede en el tiempo que se da. ¿Qué costo tiene para vos hoy? Mira si es que tiene un costo, ¿sí? Entonces, si de repente tenés recursos, otras personas, ¿sí? Y si imaginamos en esa posibilidad de empezar a delegar, puede ser una tarea de hogar con un coequiper, una coequiper, puede ser en el trabajo, en donde sea. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si en un cumpleaños Mica deja de llevar a cabo el presente en sí y lo hace otra persona? ¿Sí? Entonces, si yo dejo, queda un hueco y ese hueco yo lo puedo aprovechar o usar para otra cosa. ¿O no? ¿Cómo me siento en esos lugares? Cambio lugar, cambio protagonismo, me queda un hueco. Voy a decir hueco como algo figurativo, ¿sí? Queda un tiempo ahí. Hay un algo diferente que va a suceder. Ok, ¿eso cómo sienta en mi vida? ¿Gano? ¿Pierdo algo? Lo dejo. ¿Sí? Lo dejo ahí como para que lo piensen, ¿sí? Digo, Patri en algún momento se dio cuenta, hacía, dejó de hacer y le cambió la vida. A mí me dan ganas de preguntarle, decime todas las cosas que cambiaron en tu vida, ¿sí? No es la intención ni nada, pero sí hay un cambio. Y cuando uno toma a favor esas cosas y se da cuenta que la vida sucede igual, las cosas suceden igual, ¿sí? Y si esa elección, vamos a decir, es sentida, es coherente, es con ganas, es con, digo, es con voluntad de querer hacerlo, ¿sí? No es pues, bueno, lo voy a hacer porque no, che, ¿qué pasaría si? Bueno, dejarse sorprender, ¿sí? Capaz es un fiasco y no va, y capaz Mica sigue siendo la encargada de los presentes, de los regalos. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, en esto que estamos compartiendo,
La idea es, las voy a invitar a que en poquitos minutos, 1 o 2 minutos, piensen quiénes han sido referentes de liderazgo en tu vida. Pensá en aquellas personas que te potenciaron y que te ayudaron a crecer. No hace falta que me lo digan, solo las invito a que lo piensen. Cuando lo tengan a esa persona o esos referentes, les pido porfa que me avisen. Yo tengo como varios, pero como en distintos momentos de la vida. Sí, me pasa lo Bien, mismo. Como que no bárbaro. tengo uno, digamos. ¿Ya alguien apareció en esto, en esta primera pregunta? Porque vi una Ujú. segunda. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y te invito a pensar en las personas que te inspiraron y o cuidaron. Ujú. Bien. Les pregunto, en estas dos situaciones, en estas dos preguntas, ¿fueron las mismas personas? ¿Se aparecieron las mismas personas, los mismos nombres? Tanto en el primer escenario como modelo del líder, como en el segundo escenario de aquellas personas que las cuidaron. No, para mí no. No, solo una se repitió. El resto Claro, no. sí, Ok, uno, dos, sí, puede ser. bien. Y la idea es empezar a pensar en esta construcción de líder. ¿Qué características tiene un líder o una líder? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Y particularmente, ¿qué sucedió en ese momento en el cual ustedes tuvieron la oportunidad de considerar a esa persona como líder, ¿sí? Como persona que las acompañó. La idea es visualizar y entender a medida que vamos viendo algunos conceptos, como estas características, tenerlas presentes. Y esas mismas características, que ustedes las puedan pensar para sí mismas como particularidades que comparten, como posibles áreas de trabajo, como características las cuales pueden o no estar interesadas ser o hacer, ¿sí? Creo que no hay una fórmula exacta para ser líder, porque cada ser es único, cada uno tiene su personalidad. Sí, hay maneras, hay procedimientos, hay como vamos a decir características comunes, particulares, que se suelen dar, que nacen de un concepto, ¿sí? Pero a la hora de ejecutar, a la hora de ser y hacer líder, ahí va a aparecer la esencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Su ADN. Hay líderes que son organizados, hay otros que son desorganizados, pero posiblemente lideran fuertemente, lideran muy bien, ¿sí? Porque saben delegar ese orden o ese desorden, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, la idea era esto, ¿sí? Pensar esas personas y pensar situaciones. Vamos a ir rápidamente, ¿sí? A entender qué es el liderazgo. Y el ChatGPT me trajo esta definición, ¿sí? El liderazgo como capacidad que tiene una persona de influir, motivar, guiar, coordinar,
a un grupo de personas o también puede ser, ¿sí? Proyecto, ¿sí? Entonces, hacen que las tareas específicamente salgan de determinada manera porque tienen que llegar a un objetivo y cada uno debería de estar alineado. Esa es la intención. Entonces, de repente, hoy no se habla tanto de una posición o de un lugar de poder, aunque hay liderazgos que todavía sí. Ha cambiado tanto la metodología de vida, de trabajo, hasta de relacionarnos, ¿sí? Que ya no hay una única persona que decide o define. Fueron cambiando y por suerte hubo todo un movimiento. Entonces hay algo que tiene que ver más, no solamente con la posición, según las empresas, porque hay algunas que son jerárquicas, ¿sí? Que se manejan en más piramidal, si se quiere, pero hay algo mucho más importante que hoy nace en esta construcción, y vamos a decir en las grandes empresas, que es mirar a los empleados no solamente como empleados, es mirar a los empleados más allá, es mirar a la persona, es empezar a entender qué habilidades tienen. Y no solamente habilidades, vamos a decir, profesionales, sino aquello que tenga que ver con toda su inteligencia emocional, ¿sí? Con esto de cómo se va construyendo la confianza, ¿sí? ¿Cuáles son sus habilidades comunicacionales? Entonces empezó a mirar un poco más eso, ¿sí? Una integración, un equilibrio. Esto de, vamos a decir, los descansos, la salud, esto que es necesario para yo poder tener una persona adentro de un equipo que pueda estar motivado y que a su vez pueda mover el objetivo mayor, ¿sí? Que termina siendo ese objetivo para el cual termina trabajando ese líder y o la organización, ¿sí? Como única meta, ¿sí? O desafío u objetivo a lograr. Entonces, vamos a hacer como una gran diferencia, ¿sí? Líder heroico o heroica. Y estas características tienen más que ver con esto de jefe, ¿sí? Entonces, está al frente, es planificador, planificadora, provee, ¿sí? Porque provee información, provee definiciones, da respuestas, ¿sí? Tiene como características, vamos a decir, valientes, cuida, entrega. Yo necesito algo como persona dentro del equipo, me reporto, pregunto, ¿sí? Tiene como estas características, vamos a decir, de compromiso, coraje, y hasta muchas veces en ese reportar alguna situación, nos puede llegar a rescatar, a salvarnos. Es la persona que habla por mí, si se quiere. Hay algo en esto de, vamos a decir, como esa ley de que puede con todo, ¿sí? Y es esto de la persona a la cual me reporto y da respuestas, ¿sí? Como dadora de información. Famoso jefe. Características. ¿Hay alguna que ustedes quisieran agregar? ¿No comparten? ¿Qué les parece? No, la ¿Tuvieron verdad alguna coincido. vez? Ok. Sí, sí, he tenido, ¿Tuvieron alguna inclusive vez algún líder heroico? Perdón, Patri. sí, sí, sí he tenido. Bien. ¿Y cómo fue esa, vamos a decir, convivencia? O sea, al principio, cuando nos conocimos bien, porque pues, al fondo era como que sí, me rescataba, me salvaba, yo lo veía de esa manera, sentí que aprendí un montón de él, lo admiraba un montón, pero en el momento en el que ya yo quería como también, o que yo empecé a tomar más conocimientos y a crecer y a poder estar a la misma nivel de él,
como que ya no, porque ella no aceptaba que hubiese otra persona a su nivel. Y siempre buscaba que los que estábamos creciendo a la par de él, como que nos minimizaba de una manera u otra. Después nos dimos cuenta que pues era como que al final era un jefe, no era tan líder como lo habíamos visto, o sea, tumbó un poco toda la imagen que teníamos de héroe. eh, que bueno, nos dimos cuenta que al final pues no era, o quizás no para el momento o sea, para ese nuevo momento de nuestras vidas, no sé si me explico. Porque al principio pues Ujú. teníamos 18 años, 20 años, estábamos chiquititos, ya después a los 25 años era como que ya teníamos otros criterios, otras cosas, otros conocimientos, habíamos aprendido un montón, nos habíamos capacitado y ya estábamos a la par de debatir ideas y cuestiones, pero no eran válidas porque éramos unos pelados de 25 y él una persona de 50 años, entonces, ¿qué vamos a saber más nosotros que él? Y por ahí se iba la cuestión. Pero ojo Trajiste que algo para mí, interesante, pues, Patri. o sea, la verdad que cuando estaba pequeña, en mi adolescencia y a los 21 22 años, por ahí, como que era el tipo de líder que me motivó a, pues, crecer. Entonces, no es como que todo es malo, solo pues depende de, el momento y de dónde también estén trabajando. Tal cual. Te decía antes que trajiste algo interesante, que es esa brecha generacional. ¿Qué fue lo que pasó, no? En este sentido de cómo de repente los jefes más jóvenes, ¿sí? Pasaron a supervisar a personas, vamos a decir, más grandes, ¿sí? ¿Cómo Sí. cambió? O sea, antes mi jefe era más grande que yo, supuestamente. ¿Y ahora? ¿Y ahora cambió? Y también hubo que romper con eso, con esas ideas. Como una persona más joven tiene más conocimiento, tiene un cargo más alto que yo. Y sí, se demostró que es posible que según las necesidades de la empresa, del puesto, a veces vamos a decir un alma más joven trae otra impronta, trae otras dinámicas que son necesarias, ¿sí? Hay algo que me gusta mucho de cómo se suelen trabajar hoy las empresas es que son estos, vamos a decir, como proyectos, ¿sí? Trabajan con proyectos, un proyecto que va alineado con el objetivo en común. Entonces, cuando hay proyectos, hay como, vamos a decir, mini grupos dentro de grupos de trabajo. Y cómo todo eso sistémicamente está organizado de manera tal que estén intercomunicadas, ¿sí? Cada una de las áreas. Y estoy en este momento describiendo como el escenario ideal. Muchas veces esto no es así, tan lindo, tan ordenado, tan organizado. No, esto requiere y creo que le dije la semana pasada, la comunicación como base esencial, ¿sí? Es tan fundamental la comunicación, la coordinación, ¿sí? Y entender que estamos hablando el mismo idioma. Entonces, en esto del líder heroico, heroica, estamos hablando más de ese rol jefe, vamos a decir, ese rol que tan definido está, para poder pasar a la otra versión de rol que les quiero, de líder, perdón, que les quiero traer. Mica, ¿nos querés compartir algo? ¿O continuamos? Seguimos. Líder, anfitrión, anfitriona. Y cuando hablamos de esta líder, vamos a hablar que esta líder que lidera el sistema, ¿sí? Específicamente a las personas. Cuando lidera el sistema entiende a todos, a todas en un conjunto, ¿sí? Entonces, ahí salta el rol, se ve el rol de facilitador, facilitadora. Es aquella persona que acompaña, participa, piensa y ve estructuras. Y teniendo en cuenta y presente eso, integra, ¿sí? Vamos a decir que sabe o que puede compensar, equilibrar, invita a, y acá en esto invita a, yo puedo hablarles o me gustaría hablarles de creatividad, de motivar, de animar, ¿sí? Y esta persona que
es empática, ¿sí? O es empático. Es una persona que tiene cualidades necesarias para conocer su equipo, las personas que integran, ¿sí? El equipo, porque sabe llegar. Es como de un igual a igual, aún teniendo un cargo. Y acá hay algo importante que tiene que ver con esto de cómo interviene, cómo se comunica, porque una de sus cualidades o barra de herramientas es esta habilidad de poder hacer preguntas y preguntas como aliadas. Vamos a salir de ese escenario en donde quién fue el responsable de esto o vos sos el culpable. Estoy diciendo escenarios, ¿sí? Para empezar a entender qué fue lo que pasó. Porque si bien puede ser una persona responsable de esto, hay todo un sistema. Hoy se piensa que nos colaboramos, ¿sí? Y que si de repente me pasa algo a mí, hay otra persona que sabe de mi rol y me coequipea. Entonces somos todos un equipo que trabajamos para algo en común. Y sí, esta es una metodología o una forma o una manera de plantarme en el liderazgo que me puede sentar bien o no me puede sentar tan bien según mi personalidad. Es una elección, ¿sí? También esto. Y la realidad es que en todo este nuevo mundo, vamos a decir, en este mundo más 5.1, en este mundo que vino después de la pandemia, hay algo de todo esto que vino, ¿sí? Porque de repente al jefe no lo teníamos más en su oficina. ¿Dónde estaba el jefe? Ok, el jefe cambió la forma de trabajar. Se empezaron a trabajar otro tipo de maneras, ¿sí? Otro tipo de roles. Esto que era presencial y que yo me daba vuelta y que preguntaba o que iba a tal oficina o que levantaba un teléfono, de repente terminó y empezaron a pasar otras cosas. Y todo tuvo contenido en el mundo de la comunicación en un celular y hablamos con la misma persona por mail, por teléfono, por mensajito, por WhatsApp, por una plataforma de chat y estamos trabajando y tenemos un montón de mensajes simultáneamente. Entonces, esta es otra modalidad, ¿sí? Es otra cosa que sucede. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría agregar algo? ¿Comparten? ¿Sacarían algo? Pronto. Sí. Mica, si vos pudieses definirte, ¿para qué lado te inclinas más en esto de tu liderazgo? Acá no hay juicio de valor, ¿eh? Acá. Y tiene que ver más que nada con las características de cada una, ¿sí? Eh, y hay algo que dijo Patri, cada jefe en cada momento de una vida, ¿sí? De tu vida, por etapas, ¿sí? Y esto puede pasar y puede ser funcional. Y una también puede, vamos a decir, evolucionar o cambiar su manera de. Entonces, hasta puedo tener un mix, ¿sí? Puede ser mitad anfitrión, puedo ser mitad heroica. Digo, y no está ni bien ni mal. Digo, es entender en esto que soy y que estoy haciendo, en donde ejecuto efectivamente mi rol de líder, qué características necesito ser y hacer. ¿Sí? Yo creo que depende del momento o el para qué. Ujú. Eh, Como que de este tipo de líder, como que considero el tema de la planificación, la decisión, la valentía o el coraje, el compromiso, pero también tengo como mucho de lo otro, digamos, como de la empatía y bueno, es, y por ahí depende del momento, es como más uno que otro, Bien, o depende bien, con quién también. bien.
Bien. Sí, me pasa lo Y mismo. también O sea, depende me del considero muy proyecto. líder situacional también, depende mucho del momento. Entonces puedo ser Mm. más hacia el lado heroico, más hacia el lado, ¿cuál era el nombre? Se me olvidó. Anfitriona, Anfitriona, anfitriona. bueno, sí. Sí, 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 pues sobre todo por el tema de la empatía y demás, siento que en situaciones de calma y tranquilidad como que puedo ser más de hacer anfitriona, pero en momentos donde hay que resolver y actuar y hacer algo rápido, me puedo ir más por el lado de la heroica. Claro, porque creo que Bien. como, no sé, por ejemplo, en empatía, por ahí, en acompañamiento, o sea, tiende a ser como una debilidad a veces. ¿Cómo No, sería eso, Mica? por ejemplo, yo tengo un jefe, le digo yo, pero en realidad es un líder, sí. Porque no es que ordena y todo tiene que ser como como él quiere, sino que él lidera un proyecto en el cual trabajamos, pero como que todos podemos aportar a eso, ¿no? Y él es como súper empático, a veces sí, a veces no, pero por el hecho de que por ahí hay momentos que requieren como que él tome decisiones y bueno, como que si es demasiado flexible, por ahí nosotros como que le tomamos el punto, como que le tomamos a chiste o al Mm. menos a mí me pasa con él. Va, a todos nos pasa. Como que por ahí ser como muy, muy, muy flexible, a veces creo que no es tan bueno. O depende en qué Entiendo. momento. Ay, ahí, ahí tendremos que hacer una distinción. Si hablamos de empatía barra flexibilidad, ¿sí? Entonces, si vamos a la parte como más humana, digo, en esto de ser empático es, vamos a decir, una definición rápida, ¿sí? Sencilla. Es sentir como si fueses vos. Es entrar un poco en tu mundo y entender desde qué lugar me estás hablando, lo que te está pasando. Y ese es como sí, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de flexibilidades, bueno, justamente es, ok, esta situación la podemos ver de otro lugar, podemos hacer como hasta flexibilidad como una negociación, si estamos hablando dentro de un mundo, de un contexto laboral. Vos necesitas esto, yo te puedo dar esto, y bueno, acomodamos y ahí flexibilizamos para que X cosa pueda llegar a suceder o no, ¿sí? Em, bien. ¿Cómo estamos con esto? ¿Quedaron claras como las distinciones, las dos características? Bien. Ujú. Sí, Entonces, les dejo qué estrategias y prácticas pueden hacer ustedes para desarrollar tu liderazgo anfitrión. Teniendo en cuenta las características que vimos, se las dejo como una pregunta, así como algo para bucear, si quieren, ¿sí? Y lo interesante, como dije al principio de todo esto, es entender quiénes somos ahora nosotras, ¿sí? Y este curso que estamos haciendo, si tiene un para qué o si lo estamos descubriendo, es entender justamente esta que soy hoy con esto que quiero ser y hacer, ¿sí? Es verse alineado, es ver si es ver, no solamente ver. Yo digo ver porque soy muy visual, pero lo que quiero decir específicamente es chequear, ¿sí? Es como dar con esa integración entre eso que pienso que puedo ser y aquello que también puedo ser, ¿sí? Entonces, la tarea, ¿sí? Que les dejo, si es que quieren, es entender una primera acción que puedan hacer, a eso que se puedan comprometer, ya sea para liderar algo en su vida, algo en un proyecto, ¿sí? Algo en el trabajo o hasta puede ser un hábito, ¿sí? Ejemplo, quiero empezar a comer más saludable. Ok, ¿qué acción, algo concreto, puedes empezar a hacer desde hoy? ¿Sí? Eso que sí es posible.
empezar a hacerlo, empezar a hacerlo y ponerlo en práctica, ¿sí? No que sea, ay, bueno, el lunes capaz empiezo a comer más frutas. No, algo concreto, algo específico que sabes que necesitas, que sabes que querés y que hoy posiblemente pueda ser el momento de comenzar. Hacia esto apunta. Entonces, en esto de ser anfitrión, perdón, de ser líder, anfitrión, hay como estos ítems que me gustaron, que quiero destacar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del arte de invitación. Y cuando hablamos del arte de invitación, estoy hablando a entender qué talento tengo en mi equipo, a mi alrededor. Y ahí viene la palabra delegar, ¿sí? Ahí vuelve esto que estuvimos hablando al principio. Invitar a que otra persona lo haga, entender qué es lo que pasa, entender si empiezo a tener beneficios, ¿sí? Por y para esto. ¿Qué pasa con el arte de la invitación? Tiene que ver con lo de delegar, tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Entonces me pareció muy interesante traerlo como una cualidad a tener presente. Y o si gustan, a empezar a practicar. Esto de empezar a utilizar la curiosidad, mi curiosidad, ¿sí? Esta habilidad de preguntar, que va a empezar a reemplazar, ¿sí? Suposiciones. Entonces, en vez de dar hechos, situaciones que efectivamente sucedieron, responsabilizar sin preguntar, queremos o la invitación es empezar a revertirlo y mirarlo desde otro lugar, desde este lugar más curioso, desde preguntas y entender específicamente qué pasó o qué está pasando con esta persona. Y en esta habilidad de preguntas, ¿para qué lo traigo? Porque me va a invitar a entender qué es lo que le está pasando al sistema, qué es lo que le está pasando a las personas. Y si hay algo, ¿sí? Y hasta esto es para con nosotras, ¿sí? Si yo de repente en este compromiso de decir que voy a empezar a comer saludable, mm, pongo una excusa a diario o pasa tal cosa, tal otra, ok, con qué estoy más comprometida? ¿Con mis excusas o con mi salud? ¿Sí? Entonces, empecé a utilizar nuestra propia curiosidad, que voy a decir que es de valientes, o al menos yo lo siento que es de valientes, ¿sí? De empezar a hasta desafiarme a mí misma. Entonces, en vez de suponer, de dar por hecho cosas, empezar a preguntar. Y en esto de preguntar y demás nos va a dar esta habilidad que tiene la comunicación, que es esto de conectar con los otros, ¿sí? Con aquello que está vivo, con aquello que sucede, con aquello que es específicamente. Y también tiene que ver con esto de aceptar lo que está ocurriendo, ¿sí? Y si lo que está ocurriendo de repente es positivo, genial, buenísimo, va a estar todo bien. Y eso lo puedo utilizar a mi favor para seguir escalando lo que esté haciendo. Ahora, si hay algo que yo tenga que corregir, lo voy a utilizar como un aprendizaje, en vez de empezar a construir desde un error, ¿sí? Y antes hablábamos más, vamos a decir, como de castigos, o habían penalidades, o como lo quieran llamar, o habían sanciones. Bueno, ok, puede pasar, somos humanos. Creo que hasta se naturalizó más el error, ¿sí? Y hoy se habla más de esto, de aprendizajes. ¿Qué nos dejó esta situación? Y con todo esto, vamos ganando, vamos escalando en esto de construir confianza. Y vamos a empezar a empoderar equipos, proyectos y empoderarnos a nosotros mismos desde ese lugar. ¿Sí? Hay algo esencial que tiene que ver con esto de soltar el control. Y acá les pregunto, ¿qué es soltar el control para ustedes? No ¿Cómo sé lo qué llevan en es, su vida? pero no, por el momento no puedo. Otro gato.
A Me veces lo logro, a encanta. veces no. Sí, o sea, no, ya yo sé, yo estoy consciente y es como que digo, bueno, esto lo puede hacer la otra persona de otra manera distinta, voy a dejar que lo haga pues a su manera y ya. Hay veces que no me da y ya como que mi lado controlador sale, otras veces se guarda. Ahí voy de a Bien, poquito. bien. Creo que es interesante tenerlo presente, ¿sí? Eh, hay cosas que son, hay cosas que suceden, como suelo, al menos mi lema es lo que está en mis posibilidades, lo que sí puedo, con lo que sí puedo. Lo otro, veremos. Será tema de mañana, será tema de otro, será lo que tenga que ser, ¿sí? Y en esto, la invitación es pensar el costo, ¿sí? Que puede llegar a tener en nuestras vidas, en nuestras realidades. Entonces, ¿qué tan beneficioso o no tiene esto del control en nuestras vidas? Entonces, cuando hablamos de liderar, vamos a hablar de esto, ¿sí? De esta capacidad de poder influir, organizar, coordinar, inspirar y motivar a otras personas, a mi equipo, a un proyecto, ¿sí? A que, vamos a pensarlo como un faro, ¿sí? A guiarlos a que tengan el propósito claro. Entonces, cuando hablamos de repente de este líder que es participativo, que es como más integrado, ¿sí? Resumiendo, vamos a hablar de esto. Acompaña, participa, estructura, empatiza, ¿sí? Y me encanta esto de poder empezar a mostrarse vulnerable. Una persona que también se puede equivocar, puede hacerse cargo de. Y hay algo interesante, y les traje como un concepto de la programación neurolingüística, no sé si conocen o escucharon, que tiene que ver con esto de modelar la excelencia. Y justamente habla de poder tener presente, ¿sí? De observar y de repente poder entender de otra persona cuáles son sus patrones de comportamiento, de pensamiento, de lenguaje, qué hace de sobresaliente, excelente, qué es para mí superador y qué me gustaría tomar de esa persona como modelar, vamos a decir como esto de copiar, ¿sí? Le puedo preguntar a la otra persona cómo hace lo que hace, qué hace cuando lo hace, y puedo empezar a replicar esta manera que si veo que puede ser beneficiosa en su vida para la otra persona, yo quiero aprender, empezar a preguntar qué hace la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, yo jamás me dediqué a ventas, ¿sí? O sea, a ventas específicas agresivas. Tengo una persona que sí lo hace. Tengo que comenzar, quiero comenzar. Tengo un trabajo y lo quiero hacer. Y yo me voy a ir a tocar las puertas de aquellas personas que considero que venden, que lo saben hacer efectivamente. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo encaran? ¿Sí? Entonces la PNL trae, ¿sí? Como este tema es amplio, pero yo les traje el concepto. Entonces acá lo importante es en la persona que hace lo que hace y en donde yo puedo y quiero modelar esa excelencia, identifico el modelo, lo observo, tomo esa información y empiezo a replicar esos patrones, ¿sí? Y obviamente esos patrones los voy a adaptar a mi persona, ¿sí? Y hasta los puedo mejorar. Lo tomo como para mí, ¿sí? Entonces, esto yo lo veo como algo hasta, voy a decirles, como algo colaborativo. Es algo que sucede, que puede suceder en equipos, donde yo me acerco y te pregunto, ¿cómo haces esto? Y acá les dejo la invitación en base a lo que decía Mika antes, ¿sí? Esto de soltar el control o esto de delegar. Capaz puedas ser vos una gran modeladora de excelencia y puedas ser un ejemplo para otras personas. Y eso a vos capaz te pueda llegar a traer otros espacios, una liberación, en donde puedas
aún mejorarte y superarte. Y otros puedan tomar, vamos a decir, lo mejor de vos o cosas que vos sabes hacer muy bien, ¿sí? Y te puedan sorprender. Esto para la vida, ¿sí? Y acá les dejé algunas preguntas. Entonces, rápidamente, ¿qué acciones concretas Lola convirtieron en una líder para tus ojos? Vemos a una persona. ¿Qué cosas convierten en una líder esa persona que de repente ustedes pensaron hoy cuando les pregunté? ¿Qué emociones te despiertan, sí? Trabajar o convivir con una persona, con esa persona que es líder. ¿Qué decisiones toma esa persona que hoy te parecen ejemplares? ¿Qué situaciones de vos mismo te sentís o sentiste liderando a otros? ¿Qué fortalezas tuyas te ayudan hoy a liderar? ¿Y qué habilidades te gustarían seguir desarrollando para ser mejor líder? Hay un concepto de Eugenio Molini que habla de esta participación genuina, en donde lo que él dice es que hay un momento en que cuando hay toda una construcción, sí, hay toda una dinámica, desde ya hay un contexto de confianza, las personas comienzan a trabajar juntas y se empiezan a autoorganizar, se empiezan a autorregular, se empiezan a autogestionar. Entonces pareciera como que el trabajo fluye por sí solo, ¿sí? Sin necesidad, te vamos a decir, de un líder como figura, ¿sí? Como que no es necesaria esa intervención externa de esa persona referente. Entonces, en este momento, cuando sucede esta participación, cada persona conscientemente y sabiamente, con aquellas habilidades que tiene, puede elegir libremente y comprometerse con sus tareas en esa tarea común que tienen, entendiendo, ¿sí?, que están dentro de un encuadre, ¿sí? Y que trabajan en un equipo y que aún así pueden mantener su autonomía. Me parece interesante este concepto porque hay algo que tiene que ver hoy con nuestros tiempos, con nuestra vida, con esto de poder empezar a trabajar más desde objetivos y no tanto por carga horaria, por esto del equilibrio, ¿sí? Que se intenta o que se busca o que quieren algunas empresas para las personas. Por eso se los traje, ¿sí? Una manera de pensar, algo más que puede sumar en esta mirada de construcción del líder que pueden ser. Entonces, yo les pregunto, ¿con qué desafíos creen que se encuentra hoy un líder, una líder en el mundo del vino? Un poco por lo que comentaba Ana, que era la profe, la enóloga. eh, Ella hablaba mucho de que hay veces que costaba como hacerse, dar, que te escucharan nuevas ideas, como que pasaba que como que ya todo está estructurado de cierta manera y todo el mundo quiere hacerlo de esa forma y punto. Sobre todo, no era tanto en Argentina, sino en otros países y como que cuesta innovar. Acá en Argentina entiendo que están un poco más abiertos a innovar, pero igual es difícil esa parte. Diría que eso Ujú. igual, obviamente del mundo del vino, lo que conozco es lo que he visto acá en el curso, realmente no he tenido la experiencia de poder estar en una bodega, ver cómo es la dinámica de trabajo, pero diría yo que eso. Bien. Y creo que ahí en esto que traes es muy interesante porque
Al traer innovación traemos cosas nuevas y rompemos el sistema. Entonces, cuando hay un negocio o hay un sistema que efectivamente funciona, romper con ese equilibrio, muchas veces puedo llegar a romper toda una dinámica que efectivamente funciona y a veces también puedo redoblar la apuesta, ¿sí? Puedo superar mucho más. Hay algo que se utiliza en metodologías ágiles, que es el producto mínimo viable. Creo que lo comenté la semana pasada. No sé si me ayudan a recordar eso, pero tiene que ver justamente con cuando yo quiero hacer alguna mejora, una incorporación, una innovación, empezar de a poquito y ver qué es lo que pasa y ver qué feedback recibo, qué feedback hay de mi público, ¿sí? Porque si voy a romper, ¿sí? Con esta novedad, con estas innovaciones, así de primera, es verdad que puedo desestructurar todo años de trabajo, ¿sí? Pero por suerte empezamos a pensar más en como pasito a pasito, ¿sí? Ver qué va pasando. Y en esas pequeñas mejoras que puedo ir haciendo o pequeñas innovaciones, ok, ver cómo van resonando con el público, ven cómo van resonando en la dinámica interna, ven cómo van resonando con el producto, ¿sí? En toda su integración. Bien. Mica, ¿algo que te gustaría compartir? Seguimos. No, no, sigamos. Me quedé pensando nomás. Seguimos. Bien. Bueno, esa pregunta va al final, porque decidí cambiar el orden de las diapos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo venimos hasta ahora? No, bien, estamos ¿Cómo, bien. cómo- Bien. ¿Cómo, con todos los temas que vienen viendo, cómo se va integrando toda esta parte, vamos a decir, más de habilidades blandas, más de esto comunicacional? ¿Que les trae algún desafío? ¿Les gusta? ¿Les aporta el contenido? Y claro, para el crecimiento personal, obvio. Bien. Bueno, vamos a organigrama. ¿Qué saben de organigrama? ¿Qué es? ¿Vieron alguno? ¿Estuvieron incluidas alguna vez en algún organigrama? He armado por el tema de la empresa y eso. Una época en la que tenemos varias personas trabajando con nosotros y teníamos uno, pero no mucho más que eso. O sea, básicamente sé que es la organización que puede, o la estructura que puede tener una empresa o una organización X, lo que sea, pues también puede ser un movimiento, una ONG, y que define más o menos cómo es el flujo de trabajo y las responsabilidades que tiene cada persona también. Bien. Bueno, te dejo a vos la clase, Patri. Ya está. Armaste un Ah, organigrama, lo tenés clarísimo. ah. Bien. Vamos por ahí, ¿sí? Y quiero actualizar acá. Y para encarar este tema, tenemos estos dos contextos, ¿sí? Y la pregunta gran en todo esto es, ¿qué pasaría si cada persona de estas fotos no supiera cuál es su función? ¿Sí? ¿Qué pasaría en el sistema? ¿Qué pasaría con las personas? Me pregunto, y se me venía cuando preparaba la clase, pensarnos en un primer día de trabajo, más allá de que estemos contratados o que hayamos sido contratados para un rol específico, entrar en este mundo, entrar en esa empresa, ¿sí? Y entender qué hace cada uno, dónde estoy yo parada, qué hago, cómo trato, ¿sí? Y un poco de esto tiene que ver las fotos, ¿sí? La importancia de que cada persona esté ubicada y posicionada, que tenga un rol, ¿sí? En todo esto.
Y me gusta pensar a la empresa como un organismo vivo, ¿sí? En donde el esqueleto, ¿sí? Va a ser la estructura. Y ahí voy a estar hablando del organigrama. Y el liderazgo, que es lo que recién vimos, va a ser como el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, qué importante que es el funcionamiento entre ambos, porque hacen que fluya la buena comunicación, hacen que haya una cultura interna, entendida, ¿sí? Y hacen a que mi labor y a que todo lo que suceda a través de mi labor sea eficiente. Y acá les traje 3 modelos, ¿sí? En el medio vemos más como este que es más piramidal, ¿sí? Tenemos el gerente, administración, operaciones y empleados de áreas. Luego tenemos a la derecha, que es el naranja, que es como el más centralizado, ¿sí? Tengo ahí al dueño, al director ahí en el medio y salen como, vamos a decir, las alitas, las flechitas, como las diferentes áreas, ¿sí? Y hay uno, que es este que me gustó, que tiene flujo de ida y de vuelta, ¿sí? En donde van a ver que tiene varias flechitas que como que se intercomunican, ¿sí? Naranja, azul, van y vienen. Y qué importante que es esto, ¿sí? Porque es esta información que va y que viene, es este feedback, esta comunicación, ¿sí? Y qué tan importante que es no solamente que vayan de un área a otra, sino es esto, ¿no? El feedback constante, esta ida y vuelta que me va a permitir, de alguna manera, no tener todo centralizado en una única persona, en un único sector. Y es esto que vamos a poder empezar a ver a través del organigrama. Cuando yo tengo un organigrama armado, puedo entender cómo se dan las relaciones, puedo entender a dónde está la persona y qué hace la persona. Y el organigrama tiene que ver con eso, con lo que había comentado Patri antes, ¿sí? Es esto gráfico, visual, ¿sí? Que nos da estructura, nos da formalidad. Allí vemos los cargos, las funciones, las relaciones de dependencia y le voy a agregar algo más. Vamos a ver también los talentos independientes, ¿sí? Las relaciones independientes. Hay mucho hoy por hoy como consultor externo, ¿sí? Mucha área externa que no trabaja in situ, ¿sí? Que trabajan para algún área particular, una función particular. Entonces, esto me muestra cómo hoy la empresa decide organizar el trabajo, los roles y cómo va a ser ese flujo de comunicación, como vimos anteriormente. Entonces, resumidamente, nos va a facilitar la claridad en los roles, nos va a dar mayor rapidez para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Voy a entender a quién me voy a poder dirigir, quiénes van a ser las personas al mando, ¿sí? Y ahí voy a reducir, y acá habla de duplicaciones. Y yo a esto de reducir duplicaciones le quiero agregar también, voy a reducir el margen de error, ¿sí? Al tener bien organizados los cargos, las funciones, voy a entender qué va a estar haciendo cada uno. Entonces, 2 áreas no van a estar, pueden estar comprometidas en una misma tarea, pero no van a estar haciendo lo mismo, ¿sí? Porque ya hay un área a cargo. Y la visibilidad de talento que hablaba recién, ¿sí? Voy a entender qué personas, qué talentos están haciendo, ¿sí? Y a qué están dedicando. Y eso también, cuando yo puedo ver el organigrama, no solamente en esta visualización gráfica, sino en resultados, puedo entender cuáles son los logros. Y voy a también hablar de estas debilidades y o de áreas de trabajo. Y desde allí puedo empezar a trabajar también mis objetivos, entender cuál es mi objetivo mayor y cuáles son mis micro objetivos. Y acá tenemos diferentes tipos de organigramas. Se los traje acá como para mencionarlos. Este que es el matricial,
¿sí? En donde una persona puede trabajar para diferentes proyectos y diferentes áreas. Este que es horizontal, ¿sí? No usa el nivel jerárquico, ¿sí? Es más como lateral. Me reporto más a la par, ¿sí? El vertical, donde el mando está bien claro, es este piramidal, ¿sí? Y los cargos van bajando de esta manera, ¿sí? Van en forma descendente. Vamos a hablar también del circular o el ese que está en red, ¿sí? Que promueve más estos equipos autónomos. Vamos a decir qué es lo que más hoy por hoy podemos ver, ¿sí? Tiene más que ver con este enfoque sistémico, ¿sí? Todos moviéndonos para un mismo lado. Y aún así, si nos movemos para un mismo lado, funcionamos en una manera autónoma. Y qué importante acá, ¿qué es lo que nos une? La comunicación, el objetivo, esa persona que nos lidera, ¿sí? Y que nos va de alguna manera marcando el camino hacia dónde vamos. Porque acá me parece sumamente interesante y voy a traer algo que tiene que ver con el feedback. Yo no voy a tener como líder solamente el, vamos a decir, el conocimiento. No se busca eso. Se busca eso enriquecedor. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué información me traes? ¿Cómo esa información me complementa, me colabora con esto que estamos trabajando en común? ¿Cuáles son los quiebres? ¿Cuáles son los impedimentos? Traer a luz, dar a luz a todas aquellas cosas que yo posiblemente como líder solamente vean resultados, pero no estoy entendiendo específicamente en el procedimiento, en ese día a día, ¿sí? Toda esa parte no la vivo. Me llega el resultado y puedo ver tarea cumplida, no cumplida. Ok, ¿qué está pasando ahí? Y me lo pregunto, y ahí es donde traigo esta aptitud, ¿sí? De curiosidad. Y por último vamos a hablar del innovador, el dinámico, sí, que se adapta, ¿sí? Y que tiene más que ver con estos proyectos que pueden ser como más cortos, efímeros, cambiantes, ¿sí? Y que van más que nada, que apoyan más proyectos laborales como más fluidos, ¿sí? Son maneras, tipos de organigramas. Y cada empresa elegirá, acorde a su cultura, misión y visión, qué tipo de organigramas quieren tener. Porque podemos tener uno formal y también podemos tener uno más funcional, ¿sí? Entonces, entender cuál se adapta mejor al tamaño, la cultura y la ambición de la empresa es sumamente importante. Y dentro del organigrama les traje como características, o vamos a decir como las diferentes áreas, ¿sí? Que puede tener un organigrama moderno. Y vuelvo a repetir, es un modelo, ¿sí? Y cada uno, cada empresa va a elegir que sí, que no. Y voy a tener la distinción de todo lo que es el soporte administrativo, el talento, la cultura, ¿sí? Toda la parte humana en sí misma. Voy a tener toda la parte de sostenibilidad. Esto que es tan nuevo en el mundo del vino, digo, tan nuevo como implementación, como incorporación, como algo que está en desarrollo y que está sucediendo. Qué importante la experiencia del cliente. Cuando yo planifico algo, cuando yo traigo algo como producto, ok, yo traigo el producto, traigo la solución, traigo la experiencia. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Cómo resuena mi consumidor o mi consumidora? ¿Qué información me trae? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo tomo esa información? ¿Cómo busco esa información? Esa información puede ser una reseña, puede ser una encuesta, pero es importante, es esto de, antes en las empresas se utilizaban, no sé si se utilizan ahora mucho, desconozco, el famoso Mystery Shopper. ¿Conocen ese término?
Son consultoras que trabajan específicamente para medir la experiencia del cliente, ¿sí? Muchas veces son contratados por la misma empresa, en donde la empresa misma se autoevalúa y le pide a esta consultora que tenga un checklist y que empiece a mirar todo mi local, toda la experiencia al cliente, la atención, hasta si la vereda está limpia o no. Entonces, cuando entré me saludaron, cuando entré sucedía algo, escuché alguna situación, la pudieron resolver, tuve alguna situación que tuvieron que resolver, tuve una buena atención, encontré el producto que buscaba, precios, en fin, puede valer un montón de cosas. Digo, esa experiencia del cliente, traigo un ejemplo que se me ocurrió ahora. Digo, voy a Carrefour, compro y cada tanto me llega una encuesta rápida en la sucursal donde fui y me preguntan, ¿sí? Y es una manera de llegar, ¿sí? También a entender qué es lo que está pasando ahora con mi proyecto, con mi negocio, con mi producto. Y qué importante que es tener esta información porque después viene toda la parte estratégica. ¿Cómo trabaja lo estratégico? ¿Cómo trabajo la innovación? Lo trabajo con los resultados, lo trabajo con cómo resuenan las personas con mi empresa, ¿sí? Y con toda esa información ya voy directamente a todo lo que es la producción, el sector, el área de operaciones, para luego también pasar a la comercialización y todo lo que es marketing. Y por último, la innovación y la tecnología, ¿sí? ¿Qué tan importante viene siendo hoy la tecnología en donde al menos yo la entiendo como algo que es necesario, es algo que ya está entre nosotros y que nos puede complementar sumamente? Siempre y cuando entendamos hasta dónde, qué, el por qué y el para qué, y no deja de ser hoy por hoy una prueba de error constante. Entonces hoy la realidad es que las organizaciones están enfrentándose a entornos más complejos, inciertos, que vienen de la mano de todo este avance, digo. Nosotros no sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos qué va a pasar mañana, siquiera. Pero a nivel de tecnología, de objetivos, digo, de repente vino la inteligencia artificial y de un año a otro nos cambiaron las formas de trabajar, nos cambiaron las formas de complementarnos. Hablo por mí. Digo, yo utilizo un montón para un montón de áreas de mi vida, ¿sí? Para estudiar con mi hija, para buscar temas de interés, para preparar mis clases, ¿sí? Para preparar contenidos. Y, y hasta qué interesante es esto de las preguntas que les podemos hacer, ¿sí? Cómo nos desafían, siempre y cuando lo utilicemos a favor nuestro, ¿sí? Y es interesante ahí entender hasta dónde sí, hasta dónde no, entender el contexto, ¿sí? Entonces, un organigrama hoy, que puede estar planteado rígido, como rígido, ¿sí? Como algo estático, realmente a una empresa nos puede frenar innovaciones, todo lo que es el proceso de digitalización y la capacidad de poder aprovechar el talento, ¿sí? Cuando hablo de talento, hablo de nosotros como humanos, como seres que ya tenemos talento, que somos superadores de talento, ¿sí? Constantemente. Entonces, la tendencia hoy tiene que ver con esto de ser flexible. Y quisiera que tomemos estos conceptos tanto para el liderazgo como para el organigrama, ¿sí? Porque esto nos va a permitir adaptarnos, poder hacer cambios, crecer, equivocarnos más rápido, ¿sí? Aprender. El uso de las herramientas digitales a nuestro favor y poder también, desde el organigrama, poder ver cuáles son las relaciones funcionales, cuáles son colaborativas, cuáles son aquellas que son más del proyecto en sí mismo, ¿sí? Entonces, el enfoque de estos datos, de la estructura que surge del organigrama, forma parte de esta estrategia de la que estábamos hablando. Este talento. ¿Quién? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los cargos? ¿Para qué? Para poder anticipar necesidades.
Esto me trae información si lo utilizo a favor, ¿sí? El organigrama como tal. Bien. Y acá les traje un tablero de gestión. Les había comentado, dos en realidad. Les había comentado como metodología ágil, ¿sí? ¿Qué recursos tecnológicos se están utilizando hoy por hoy? Y acá tenemos abajo a la derecha, ¿sí? Un tablero en donde básicamente tenemos equipos que tienen diferentes columnas, ¿sí? Por un lado tenemos esto de la lista de cosas que tengo por hacer, aquellas que están en desarrollo, en revisión, que están aprobadas ya, que están terminadas. Y miren la distinción de cada una de estas columnas. Imagínense diferentes equipos y ustedes, como personas líderes de un proyecto, que en vez de estar mandando un mail, mandando un mensaje a un chat, puedan tener visualizada las tareas, las cosas que están sucediendo en tiempo y forma. Claramente que este tablero de gestión tiene vida constantemente, tiene un compromiso, implica reuniones, tiene una metodología que tiene que ver con la comunicación, con el uso. ¿Qué implica que de repente sea un post-it naranja o que sea verde? Esa puede ser una distinción. Cuando está terminada la tarea, cómo la marco, está terminado o no. ¿Qué diferencia hay entre que esté aprobado y terminado? Que esté en la instancia de procesando y listo. Pero imagínense cuánto podemos optimizar y ahorrarnos comunicacionalmente y cuán efectivo puede ser esto si lo utilizo. Arriba tengo otro que tiene más que ver con la metodología de Scrum, ¿sí? Básicamente, este tiene como más detalles, ¿sí? Van a ver que tienen como acá, tienen cada post-it, tiene como etiquetitas, ¿sí? Tiene responsables, tiene fechas de entrega. Es una manera. ¿Alguna vez trabajaron con esto? No me acuerdo si me habían respondido ustedes, si conocen. Eh, a mí me parece sumamente innovador y genial cuando todos se acuerdan, digo, cuando todos los miembros del equipo quieren trabajar con esta modalidad, porque es verdad que yo lo puedo traer y no todos pueden estar aptos para poder utilizarlo. ¿Pero lo conocían? ¿Lo habían visto? Sí, ¿Estuviste involucrada en un tablero de gestión de este estilo o más complejo? sí, 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 sí. Sí. ¿Te resultó, Patri? ¿Te gustó? Sí, de hecho lo uso para mis cosas personales también. Lo uso Bien, para todo. bien. Termina siendo una agenda también y un Ujú, organizador hasta de tiempo, ¿sí? sí, Optimiza un tal cual. montón. Hay algo interesante de todo esto que tiene que ver con esto de tener visualizadas las cosas que tengo que hacer, ¿sí? De liberar un poco la mente, ¿sí? Y estoy escuchando a mucho profesional, psicólogos, neurólogos que dicen, tenemos que bajar todo aquello que tenemos en la cabeza, no tenerlo acá, bajarlo a una agenda, a un tablero, a un Keep, bueno, a la herramienta que quieran, ¿sí? Al cuaderno que quieran. Pero es como despojarse de eso, dejarlo ahí, visualizarlo, resolver y ya está, quedó por fuera de nosotros, ¿sí? Para vivir como más livianos, reducir un poco esos niveles de estrés, si se quiere. Así que bueno, básicamente el organigrama es esto, ¿sí? Tiene un impacto directo en nuestra cultura organizacional y, y de la mano viene esto del liderazgo, ¿sí? En donde voy a poder ver cómo son esos flujos de comunicación, de información y cómo se va construyendo también este sentido de pertenencia entre las áreas, entre las personas, los equipos nuevos, los equipos viejos, ¿sí? Los de aquellos que tienen más experiencia.
Entonces, el organigrama termina siendo esto de quién, qué, cómo, ¿sí? Voy a entender la estructura que tengo. Entonces, vamos a ver las relaciones formales, ¿sí? Que van a estar ahí reflejadas. Y también aquellas relaciones, vamos a decir, informales, aquellas que no se ven. Y qué interesante que es esto. ¿Cuántas cosas suceden en una dinámica de empresa, sí que son invisibles y que muchas veces no las tenemos presentes? Al no tenerlas presentes no tenemos registro. Entonces terminan siendo cuestiones que quedan por fuera del área de control nuestro. Si las tenemos visibilizadas, si las tenemos identificadas, podemos efectivamente hacer algo con eso, ¿sí? Y hablamos de estos contextos que son tan cambiantes, ¿sí? Ha cambiado la forma en la que trabajamos, esto híbrido, toda la transformación digital, los cambios que tan rápido suceden y cómo nosotros tuvimos que adaptarnos también a la forma en que trabajamos, ¿sí? Cómo manejamos los datos, cómo manejamos la información y cómo también de alguna manera nosotros tuvimos que readaptar nuestra jornada laboral, ¿sí? Em, A mí me parece sumamente interesante todos los estudios que hicieron, ¿sí? Durante la pandemia, post-pandemia, y cómo fue el efecto social que ha generado en nosotros. Es esto de cómo sentir de repente como que el trabajo no se corta, es este continuo, ¿sí? Este continuo, "Ay, pero te mando este mail, este mensaje, ok". El organigrama también puede estructurar eso, ¿sí? Y debería estructurar eso, y tendría que ser una cultura, y ahí traigo de nuevo al líder, ¿sí? El líder como persona que efectivamente va a bajar como esas leyes, ¿sí? Que van a arreglar este equipo. ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Hacia dónde vamos? Y también escucharlos a ellos, qué quieren, cómo quieren, ¿sí? ¿Qué necesito yo? ¿Qué pretendo de ustedes? ¿Qué pretenden ustedes de mí? Es sumamente interesante que eso empiece a suceder, que sea una conversación, que se haga luz sobre eso. Bueno, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Terminamos antes. Son 20:30. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, Bien. también. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, la verdad me quedó bastante claro todo. Bien. Yo sí tengo una última pregunta para ustedes, si es que se animan a responderla, o se las dejo también ahí como inquietud. Y la pregunta del día de hoy es, de todo esto que vimos y más ya del contenido de organigrama, es, ¿qué aprendiste de vos hoy? ¿De qué se dieron cuenta? Si alguna quiere compartir, bienvenido sea al espacio. Y si no, las dejamos para nuestra, vamos a decir, intimidad, puertas adentro. Y si suma, bienvenido. Creo que me quedaré pensando en un poco para mí. Ok, bien, bien. Bueno, chicas, gracias por hoy, gracias por compartir, por estar aquí las valientes. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, Les Vale, deseo nos buen vemos. cierre de día y estamos en contacto. bueno. Vale, Gracias, chao, Adiós. gracias. Chao, que chao. estén bien, nos vemos. Hasta luego.